¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de CNN Tarde y vamos a establecer contacto con Estefanía Bustamante. Ya en la revisión de los titulares nos contaba de este tercer día de audiencia de formalización que se retoma en los casos de los generales ya en retiro Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate. Probablemente la exposición de las víctimas, de los querellantes en el caso, así que tú también nos vas a proyectar lo que ocurrirá en el día de hoy. Sí, Vivi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya queda poco del día de hoy de esta nueva jornada de formalización. Habían pasado ya un par de semanas desde su inicio. Recordemos que esto estaba programado para el 1 de octubre. Ahí empezaron la exposición el Ministerio Público, la Fiscalía Centro Norte y luego se dio un receso hasta el día de hoy para que las defensas pudiesen ponerse al día con el grosor de esta investigación. Ya hemos hablado que en su momento la fiscal Jimena Chong detalló los 228 casos donde hubo apremios ilegítimos, hubo vulneración de garantías en medio del estallido social y es ahí donde dicen que el alto mando de Carabineros de ese momento, encabezado por Ricardo Yáñez, que estaba como director de Orden y Seguridad, también Mario Rosas, que encabezaba la institución, y también Diego Olate como subdirector de Carabineros, omitieron como alto mando estos apremios ilegítimos de sus subordinados. Es esa la tesis que ha demostrado en estos días en la Fiscalía y que durante esta jornada, lo mencionábamos en los titulares, se pide la firma quincenal y arraigo nacional, una medida inferior a lo que se había conversado en un principio con el resto de los querellantes que van a pedir la prisión preventiva. Al menos 3 de ellos van por la medida cautelar más gravosa, y vamos a estar revisando también la declaración de una de las querellantes, en este caso, que dista con lo decidido por el Ministerio Público, que pide una medida cautelar distinta, y esto bajo distintos argumentos que vamos a estar revisando, pero uno de ellos tiene que ver con que ya ninguno de los 13 generales en retiro está en su cargo y por lo tanto no ven algún problema en el curso de la investigación. Dicen que además han estado constantemente vinculados a la causa y por lo tanto no hay ningún temor que implique y justifique la medida cautelar más gravosa, como lo es la prisión preventiva. Se retomó este debate durante esta jornada. Se había dicho que el día de hoy se iba a debatir las medidas cautelares. Es eso lo que hasta ahora ha hecho la fiscal Jimena Chong, entregando distintos detalles y también pudiendo comprobar la tesis de que hay delitos omisivos del alto mando de Carabineros en el estallido social, que eso es algo que lo han dicho los querellantes también, una investigación bien compleja, pero por cierto inédita, porque por primera vez un alto mando está frente a tribunales por violencia institucional. Nos comentaban algunos de los querellantes durante esta jornada. Los invito a que pasemos a revisar parte de las declaraciones de la fiscal Centro Norte, Jimena Chong, en un punto bien importante respecto al contexto de las manifestaciones. Decía que cuando hay precisamente vulneración o posible vulneración a las garantías de las personas que se manifiestan, en este caso en octubre a marzo de 2020, que es el periodo que abarca esta formalización, más una atomización del escenario, es decir, con una situación que se escapa de lo normal, con bastantes funcionarios desplegados en una situación bastante compleja. Dicen que en ese caso, lo decía la Fiscalía, no se deben aflojar las medidas, sino que todo lo contrario, reforzar la vigilancia por parte del alto mando de Carabineros. Escuchemos las palabras de la fiscal Jimena Chong sobre este punto. Las autoridades de Carabineros y los imputados en particular, producto de estos deberes legales y reglamentarios, deberes constitucionales, deberes derivados de su propia estructura, se encamina a cerciorarse de que los funcionarios, al menos en términos generales, estén actuando de conformidad a la ley, de conformidad al principio de proporcionalidad y sobre todo sin excederse en el uso de la fuerza. Y sobre todo cuando existen, su señoría, antecedentes de que tales deberes, al menos en términos genéricos, se contrarian. Y este conocimiento, su señoría, está dado, como lo indicamos en nuestra formalización, por la entrega de información que le fue proporcionada, recolectada por el propio departamento OS1. Bien, ahí estaban las palabras de la fiscal Centro Norte, explicando un poco el contexto también de las manifestaciones. Decían, por un lado, que ellos como Ministerio Público en la formalización no decían que no se había alterado el orden público por parte de los manifestantes, sino que acá lo que se buscaba demostrar es cómo
el alto mando omitió o no se preocupó de las arbitrariedades que se podían cometer en el contexto de una manifestación donde sí había alteración al orden público, pero también podían existir vulneraciones a los derechos de quienes se manifestaban. Y es ahí donde, frente a ese difícil equilibrio de conseguir, decía la fiscal Centro Norte, había que reforzar parte del reglamento de Carabineros, y eso, a juicio del Ministerio Público, con todos los antecedentes presentados hasta el día de hoy, no se cumplió por parte del alto mando de Carabineros, recordando que en ese momento también el general Ricardo Yáñez se desempeñaba como director de Orden y Seguridad a cargo de las zonas territoriales de Carabineros, y que tampoco, a juicio de la Fiscalía, se preocuparon finalmente de que sus subordinados no cometieran errores en el uso de la fuerza, que tenía que guiarse con un principio de proporcionalidad y, por cierto, también de imparcialidad. Es parte de lo explicado durante esta jornada por la fiscal, que hace poco también, ya nos vamos acercando, Vivi, también al último receso de la jornada. Se va a dar a la 1:15. Se vuelve a las 2 de la tarde y luego se trabaja hasta las 3 aproximadamente. Recordemos que es una audiencia que se prevé bastante larga, una formalización donde incluso se había pedido la sala por cerca de 30 días. Llevamos apenas 3 y por lo tanto hoy ha seguido la exposición de la fiscal Jimena Chong, y ya mañana podemos esperar que se escuchen a los querellantes con una solicitud distinta, que es la prisión preventiva. Pero antes de adelantarnos a eso, escuchemos parte de las palabras de la fiscal sobre otro antecedente también bien relevante. Tiene que ver un poco, para contarles un poco el contexto también, con un informe que se elaboró en el contexto de la manifestación, que Carabineros lo ordenó precisamente para conocer respecto a un registro de lesionados con perdigones. Acá lo que dice el Ministerio Público cuando pidieron el acceso a estas fichas es que se dieron cuenta de dos cosas. Que lo primero es que este listado daba cuenta no solo que Carabineros no se estaba preocupando específicamente del estado de salud de los lesionados, sino más bien la instrucción en este cuestionario, en este listado, era conocer el carácter de las lesiones, pero también los antecedentes previos de quienes habían sido lesionados con perdigones en medio de las manifestaciones. Y aquí también el segundo punto es que la Fiscalía encontró que del listado de personas, que eran 40 lesionados, el único caso elaborado específicamente por la Dirección de Orden y Seguridad correspondía al caso de Gustavo Gatica. Escuchemos parte de la explicación en detalle de la fiscal sobre este listado de lesionados en el estallido social. Conforme a la nómina de lesionados que existen a la fecha por perdigones, se dispone a ese departamento confeccionar una ficha por cada uno de los lesionados, debiendo incluir, que acá es lo interesante, consultas al sistema de control imputado conocido, es decir, a los antecedentes policiales previos de las personas lesionadas. De lo que se trataba es de no recolectar información sobre la gravedad de las lesiones, no recolectar información respecto del estado de salud de los lesionados, sino que más bien está asociada a la ubicación de antecedentes previos que no guardan relación. Bien, relevante ese antecedente, porque lo que daba cuenta ahí la fiscal lo decía claramente, de que la institución no estaba preocupada del fondo de los hechos, que eran lesionados con perdigones, sino más bien conocer antecedentes policiales previos de quienes estaban finalmente siendo lesionados por las policías, que es algo que exponía también la Fiscalía, y donde decíamos, del listado se encuentra el caso de Gustavo Gatica, elaborado específicamente por la Dirección de Orden y Seguridad, y además se menciona la declaración que escuchó en su momento, en abril del año pasado, del expresidente Sebastián Piñera, que prestó declaración en este caso, y la fiscal comentaba de que el Ministerio Público le preguntó, de hecho ella misma personalmente le tomó declaración en sus oficinas en Vitacura, en abril del año pasado, cuando le pregunta al exmandatario si conocía de esta ficha, dijo que no la conocía, al igual que el ministro del Interior de la época, Gonzalo Blumel, que también desestimó y descartó estar al tanto de esta elaboración de estas minutas por parte de Carabineros sobre lesionados con perdigones en el estallido social. Volviendo al punto central de esta jornada,
jornada, Vivi, que tiene que ver con la discusión de medidas cautelares. Ya decíamos que el Ministerio Público pide la firma quincenal y el arraigo nacional, pero hay querellantes que insisten en la prisión preventiva. Era algo que se había estado estudiando específicamente porque cambia un poco las circunstancias cuando el general director de Carabineros, hasta hace algunas semanas, Ricardo Yáñez, deja su cargo, porque parte de lo que confiaban al menos los querellantes era pedir la prisión preventiva sustentándose en que él seguía en el ejercicio del cargo, así que esa solicitud se debilita un poco, pero de todas maneras ellos van a insistir. Le preguntábamos durante esta mañana a una de las abogadas querellantes, a Karina Fernández, cuál era el argumento para pedir la prisión preventiva, siendo que la Fiscalía decía que ya ni siquiera está en el cargo y que otras medidas cautelares menores van con el resguardo de la investigación. Ella decía que no nos iba a adelantar mucho porque lo va a exponer el día de mañana, pero que tiene que ver con que, a juicio de los querellantes, Ricardo Yáñez sigue ejerciendo una influencia bastante importante al interior de la institución y eso les preocupa para la investigación. Escuchemos las palabras de la abogada querellante Karina Fernández. Consideramos que este es un importante como jurisprudencia en materia del derecho a ser oído y destacamos entonces haber tenido primero, ya no haber iniciado la formalización de un hecho tan histórico como en la región que sabemos nunca se había formalizado antes a altos mandos en situación de violencia institucional en contexto de protesta social. En segundo lugar, el que hoy precisamente se haya rechazado la idea del procurador común y que ahora se den a conocer por la Fiscalía importantes antecedentes, como en particular el que se acaba de dar respecto de que precisamente este discurso que la policía atacó a manifestantes mientras estaban cometiéndose delitos o atacando carabineros es absolutamente errado, y la idea es que los modelos que acaban de mostrar muestran que precisamente donde se disparó fue donde estaba la protesta social pacífica y no donde estaban estos otros hechos que han sido justamente los discursos institucionales que se han marcado desde esa época hasta el día de hoy. Bien, ahí las palabras de la abogada querellante. Lo más probable, Vivi, es que al resto de los querellantes ya los escuchemos el día de mañana, considerando que se va a dar un receso ahora. Estaba hablando todavía la fiscal Jimena Chong y es un receso de hora de almuerzo. Ellos vuelven a las 2 de la tarde y se termina la jornada a las 3, pasado las 3, así que ahí vamos a poder conocer también declaraciones probablemente de las defensas, considerando que acá hubo un acuerdo entre el Ministerio Público y las defensas para pedir esa medida cautelar, considerando, lo decía la fiscal, de que hubo una presencia permanente de los generales en retiro y que se mantienen vinculados a la investigación, que tampoco están en su cargo, y se llega a ese acuerdo de petición de medida cautelar que finalmente se conversa en estos días, que fue en este receso de cerca de 2 semanas para poder retomar esta jornada, la discusión de medidas cautelares para los generales en retiro Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate, así que nos vamos a quedar atentos acá al último receso de la jornada. Sí, el receso de almuerzo, pero probablemente tú decías con ciertos horarios para poder avanzar durante la jornada de la tarde, pero ya en mañana lo más lógico es que se pueda continuar. Así que vamos a estar también atentos y pendientes. Muchas gracias, Estefanía. Gracias, Vivi. Buenas tardes. Buenas tardes.